Hola, muy buenas y bienvenidos una vez más a estos fines de semana a Poderes en Jaque. Pues bien, ahora mismo estaréis viendo un vídeo en diferido, debido a que tengo que hacer unas cuantas cosas el sábado, justamente a la misma hora a la que habitualmente tenemos nuestro programa, ¿no? Semanal. Y bueno, quería aprovechar esta ocasión, en muy buena parte, para dedicarla a algo más específico, ¿no? Un poquito de rato a la reflexión y a la orientación, que así es como hemos llamado a este directo. A ver, está muy bien, ¿no? Es algo muy primordial el estar siempre informado de aquellas noticias de actualidad, sobre todo ponerlas en contexto, hacer uso de esos tres elementos tan necesarios para poder entender una situación, que es atender a los datos, a los hechos y también al contexto histórico, es decir, al pasado histórico como tal. La propia reformulación de estas cuestiones, es decir, acabar por completo con la sistematización de estos tres elementos, pues te lleva pues, a cometer a grandes errores garrafales, sobre todo cuando hasta se carece de una cierta formación en aspectos básicos o conceptos básicos de lo que es, en este caso, la geopolítica, ¿no? Aunque ahora mismo la geopolítica se ha vuelto algo muy, muy de moda y hay gente que confunde la geopolítica con noticias, en fin, de a pie de calle, ¿no? O un ataque militar en X lugar, hasta el tratado de seguridad entre dos países, un tratado bilateral. Pero no, es todo mucho más complejo. Como bien lo explicamos en el primer programa de este pequeño rincón de un RTV. Y es que la geopolítica abarca muchas disciplinas, porque finalmente es una subdisciplina de las ciencias políticas. Como tal, también recoge pues, todas aquellas disciplinas que la propia ciencia política hace uso para poder eh, sistematizar dicho campo, porque es un campo muy heterodoxo. Es decir, no es un campo específico como tal, no es digamos, una carrera todoterreno, ¿no? Un campo todoterreno, porque necesita la antropología, la sociología, la teología, la filosofía, la historia, la geografía para poder entenderse. La economía, por supuesto. Y no hay mejor forma de hacerlo que a través de, eso sí, los libros. Esos, esos queridos enemigos muchas veces que se nos vuelven contra nosotros, sobre todo en la parte más inicial de nuestra vida, cuando nos familiarizamos con ellos. Igualmente, también con esto, pues quería aprovechar un poco el verano y recomendar claramente alguna que otra lectura, que desde mi punto de vista, pues son bastante básicas, excepto una de ellas, que no es tan básica como el resto, pero nos puede dar unos muy buenos materiales para poder, en este caso, orientarnos. ¿Eh? Orientarnos cuando vayamos a leer pues una noticia, estas que vuelan por nuestro mundo tan fácilmente, que es un mundo básicamente sometido a grandes cambios. Es decir, la noticia o el programa que puedas hacer a las 3 de la tarde un miércoles quizá no te vale a las 8 de la tarde de ese miércoles. Y eso también tiene sus problemas. Pero claro, eso es debido a los grandes flujos de información que, que nos someten y que además forman parte de esa mala información, puesto que no va encaminada hacia el rigor, ¿no? Que finalmente a lo que debe ir en este caso el periodismo, hacia la contrastación de hechos, informaciones y otros aspectos que nos puedan también, una vez más, orientar hacia una objetividad real, porque la objetividad con las redes sociales, con los medios de comunicación masiva, se ha perdido por completo. Toda noticia tiene un sesgo, toda opinión quizá tenga hasta un pagador y toda figura que se dice pública, que en realidad es más publicada, pues finalmente hace afirmaciones porque de ello depende su sueldo. Así que lo que debemos en este caso dedicarnos es a prevenirnos de todo ello. Pues bien, como hemos podido observar, no se puede en absoluto pues, abordar
un conflicto como en el caso de Israel contra Irán sin atender a todo aquello que le ha precedido. Tampoco podemos analizar la cuestión de Rusia y Ucrania sin haber mirado un poco los antecedentes históricos y tampoco podemos ver cómo, bueno, en qué situación se encuentra el mundo sin conocer el mundo que se gestó no solo a partir del 45 con la llamada Guerra Fría, que finalmente fue la antesala, sino también a través del aquel mundo unipolar que se configuró a partir de la caída de la Unión Soviética en el año 91 hasta hoy. Es la única forma de poder ver los grandes cambios que acontecen en nuestro mundo, porque sin eso no podemos tener una conciencia real del momento en el que estamos viviendo. Y para eso, claramente, hacen falta ciertas referencias. Referencias que a su vez pues, te llevan a las reflexiones y te llevan a tomar la concepción de la realidad en un tono más tranquilo, menos sesgado y, por supuesto, más objetivo. Que hemos de decir que la objetividad en este caso no es total. Todos tenemos nuestros sesgos, nuestras opiniones, somos personas humanas y tenemos nuestras influencias culturales, ideológicas, políticas, aunque éstas se hayan visto envueltas en diferentes evoluciones, como muchas personas les ha pasado desde que eran niños, como es mi caso. Y lo que nos ha pasado también a todos. Piensas lo mismo con 16 años que con 30, tienes un grave problema cognitivo. Es algo que creo que hemos repetido aquí sucesivas veces. Y pues a colación os he traído alguna que otra cosa. Ahora mismo lo voy a compartir en pantalla para que podáis verlo. Y a ver, se está cargando justamente. Bien, este pequeño manual, editado por ACAL y, en fin, organizado y escrito, publicado por la editorial ACAL y también publicado por Jean-Marc Huissut y Pascal Gauchon. Disculpen que es que mi francés no es del todo el más nativo del mundo, más que nada porque nunca lo he dado ni siquiera en el instituto, ¿no? Pues bien, aquí pueden tener ustedes un libro, un pequeño manualcito, y cuando digo manualcito es que son 125 páginas y el libro es, fíjense ustedes cómo vamos, una cuartilla, básicamente. Este libro claramente sus sesgos, pero a rasgos generales creo que es muy buena opción para una forma de introducción a la geopolítica, y digo accesible, cómoda en estas cuestiones, claramente como formación básica, una formación algo mucho más amplio, pues recomendaría a otros, ¿no? Se me viene ahora mismo a la cabeza de Tierra, Sangre y Poder, ¿no? Nuestro querido Cruz Sequera. Pero una de las cosas buenas que tiene es que es una especie de pequeño diccionario, ¿no? De diferentes conceptos en torno a la geopolítica y que además nos puede ayudar bastante a entender las noticias. Sobre todo cuando alguno de estos expertos con H, con C y S, hace uso de algún que otro término que claramente la gente de a pie, por así decirlo, no está muy familiarizada, porque son conceptos muy específicos del ámbito. Y como se trata, y como de lo que se trata es de aprender, pues este libro creo que os puede servir bastante bien. No sé, os puedo poner un ejemplo: Diáspora, Derecho Marítimo, Desarme, por ejemplo, Choque de Civilizaciones, que esto finalmente viene de Samuel Huntington, el sociólogo estadounidense, Ciberconflicto, Ciberespacio, Competitividad, en fin, Seguridad Colectiva, Derecho de Injerencia, y que una parte inicial, aunque a mi modo no me parece muy ilustrada, pues te va explicando no solo qué es la geopolítica en pocas palabras, sino también las diferentes escuelas geopolíticas que existen. Que alguna que otra la abordamos nosotros en el primer programa. La primera sabemos que es la alemana, ¿no? Con Rudolf Helen y Friedrich Ratzel, ya lo abordamos. Y bueno, este libro además te te orienta un poco, te da una mínima idea de cuáles son las materias o los conceptos que van en torno al análisis geopolítico como tal. Al ser un libro en francés, por supuesto,
tiene sus sesgos, como bien os he dicho. Desde mi punto de vista hace una definición de la nación política y del imperio, pues que no se atiene mucho a la realidad, a pesar de que fueron los franceses quienes inventaron el término de nación política a partir de 1789 con la caída del antiguo régimen. Finalmente, el Estado-Nación es la reorganización del antiguo régimen, solo que ahora la soberanía recae en el pueblo, en la representación de la nación y no en el rey, ¿no? Bajo casi mandato divino, ¿no? Con la unión de trono y altar, que todo esto se derrumba, daría paso, pues básicamente a lo que viene siendo el periodo del modo producción capitalista, ¿no? Con la caída del antiguo régimen. Pero sí es cierto, pues que te da no solo la definición en un sentido informal, chato o académico, sino que además te pone su ejemplo histórico, ¿m? Para que puedan ustedes familiarizarse con el término. Cuando yo conocí este libro, que me lo recomendó una amiga, es más, me lo regaló, me lo recomendó y me lo regaló. Yo era muy escéptico, porque siempre tiendo a desconfiar de estos encuadres, sobre todo cuando no me he informado mucho sobre el libro. Pero la verdad que me, me sorprendió para bien por lo fácil que explica ciertas cuestiones, aunque, repito, cada uno con su sesgo claramente. Pero nos puede familiarizar en un sentido más básico y además nos puede orientar a la hora incluso de poder abordar otras lecturas y poder informarse acerca de qué son aquellos campos, conceptos que puede utilizar un analista internacional cuando efectúa dicho análisis. Porque también a la hora de conocer esa metodología, pueden ustedes, primero, saber si lo que dice es correcto y segundo, saber detectar las contradicciones. Porque de lo que aquí se trata, y es algo que quiero hacer hincapié, es que ustedes también sean actores activos de estas cuestiones, porque ustedes tienen perfecta capacidad y diariamente lo demostráis con los comentarios que a veces nos dejáis en las cajas de los vídeos o también en la caja de comentarios en directo. Yo me he quedado muy sorprendido para bien. Y qué menos que orientar lo que pueda, o quizá estoy recomendando a personas que ya saben de lo que hablo, incluso conocen el libro antes de que yo lo recomendase. Pero pienso que también es una muy buena labor pública, pues dar posibilidad de que otras personas también no solo se dediquen a esto, sino que tengan las armas óptimas para poder descifrar la realidad, sacarle el jugo a cada información que salga en los medios de comunicación, sea de donde sea, y hasta saber si dicha noticia tiene sesgos, dicha noticia cae en errores terminológicos o si dicha noticia tiene algún tipo de sentido. Porque a través de este conocimiento te puedes abarcar a muchas posibilidades, tanto de que el engañarte sea cada vez más difícil. De ahí que siempre acabe recomendando libros, ¿no? Y este libro, tómelo como una herramienta para llenar terreno. ¿M? Una herramienta, pues, a la hora de, por ejemplo, leer cualquier tipo de noticia, ustedes sepan de lo que está hablando. Porque el momento que meten un concepto un tanto raro, un tanto obtuso, nosotros a veces nos tendemos a no querer entenderlo, tendemos a no entenderlo en absoluto, a no ponernos en contexto, o a veces a desorientarnos. Y esto último es lo que pasa sobre todo. Pero este tipo de lecturas nos pueden ayudar bastante a la hora de formarnos en el análisis y la observación geopolítica diaria, que es algo que, repito, ustedes hacen continuamente, incluso más que yo. Pero, una vez más, aquí estamos también para aprovechar el verano de lecturas, que todos vamos a la playa, a la piscina y a otras zonas a disfrutar del verano, quien pueda, quien pueda. Y como no hay teoría sin práctica, aquí os traigo un libro que siempre fue un libro de mi cabecera, un libro de cabecera, perdone, que es este, El desorden mundial, guerras de poder, terror y caos, de Luis Alberto Moniz Bandeira. Pues bien, Luis Alberto Moniz Bandeira
murió hace unos años y estaba, desde mi punto de vista, más bien considerado como uno de los mayores especialistas en relaciones internacionales del mundo. Y además, el ser el mejor del mundo no equivale a ser una persona completamente pedante, ¿no? O demasiado apretujada académicamente hablando. Porque sabemos que los mundos académicos, ¿no? En el academicismo, perdonen, habitual, pues tienden a establecer un vocabulario para que casi nadie la entienda y solo se entiendan entre ellos, que es algo muy endogámico y que a mí y que es siempre algo que me ha generado muchísimo rechazo. Sobre todo cuando esto, que es algo que no es la fuente de la sabiduría de una sola élite, sino que debe ser fuente de información para todas aquellas personas que estamos, en fin, tenemos el derecho de conocer cuál es la realidad actual del mundo. Y esto es algo que el señor Luis Alberto pues lo conoce bastante bien. Además, tiene una formación en Derecho Internacional y en Historia que a uno le deja claramente acongojado. Luego, tengo por aquí, curiosamente, que es un libro que solo se puede conseguir en Argentina, que se llama De Martí a Fidel, la Revolución Cubana y América Latina, del mismo autor. Em, este libro es difícil de conseguir en España, a no ser que lo puedan ustedes conseguir a través de alguna página de Iberoamérica, como hice yo. Esta es la fotocopia del que tengo en España, porque lo considero para mí un incunable. Y es, desde mi punto de vista, por ejemplo, uno de los mejores libros por no decir el mejor libro que conozco, mira que creo de los 90, a principios del 2000, sobre la Revolución Cubana y todo lo que encarna en historia, geopolítica, relaciones internacionales, política interna de la isla caribeña. Sobre todo encuadrado claramente la Revolución Cubana, pero también los antecedentes históricos. Es decir, también te hace un recorrido político por el contexto americano, te pone en contexto político americano para poder entender después lo que fue la Revolución Cubana, incluso los entresijos que hubo a posteriori, que es algo que no muchos libros han explicado. Y cuando leí acerca de él, resulta que me llevó una grata sorpresa. Es un libro redactado con una objetividad clara y que desmitifica mucho a, en fin, a dicho acontecimiento, que desde luego si uno rasga los orígenes ideológicos de Fidel Castro se llevaría una grandísima sorpresa. Porque él, por cierto, nunca estuvo en el Partido Socialista Popular, que era el partido comunista de la época, sino en el Partido Ortodoxo de Eduardo Chivas. Bueno, volviendo al desorden mundial, este libro que, aunque tenga unas 415 páginas, no os asustéis, tiene una gruesa letra y además está redactado con una calidez infinita. De ahí lo que estaba comentando en torno al academicismo. A pesar de la profesionalidad, a pesar de la trayectoria, a pesar del currículum de este autor, escribe para que lo entienda absolutamente todo el mundo. De hecho, yo tengo una teoría que creo que la dije en el primer programa de este programa, valga la redundancia, dedicado a la geopolítica, y es que el coronel Baños, su saga de dominio mundial, la sacó precisamente del título de esta obra. Tanto es así que hasta en el libro Así se domina el mundo, uno de los libros que menciona en su bibliografía es este. Que yo no lo conocí por eso, lo conocí un poquito antes, ¿no? Cuando uno es un poquito fisgón con la cuestión bibliográfica, eh, le ocurren estas cosas, ¿no? Se tropieza con un libro que le gusta, otro que le apasiona, y finalmente uno va dando aciertos después de tantos, en fin, de tantos tropiezos. Pero, como bien os digo, está de una forma redactado que puede entender absolutamente todo el mundo. Pero no solo se queda ahí, sino que además todo aquello de lo que habla, pues conecta completamente con la realidad, es decir, con los actuales conflictos que se están desarrollando, pasando por Israel, pasando por Ucrania, Rusia, los actuales Estados Unidos, la cuestión de la OTAN y, bueno, el Oriente Medio en general y el fenómeno Putin, que también lo aborda de una forma magistral.
Todo, por supuesto, como acostumbra el señor Moni Bandeira, que es a golpe de documento, a golpe de fuente y siendo absolutamente crudo. Este libro a mí me ha sacado más de un apuro, sobre todo cuando empezó todo este conflicto, porque dejó negro sobre blanco allá por 2016, que creo que fue cuando se editó, 2017, así, correctamente, 2017, derriba muchos mitos que han vuelto a la palestra actualmente. Y sobre todo en torno a Ucrania como casi estado idílico. Y esto es algo que Luis Alberto pues acierta de una forma magistral, lo vuelvo a repetir. Y básicamente lo que intenta hacer es un análisis frío de la situación, cuáles han sido los antecedentes históricos, cuáles han sido los movimientos en torno al armamento, la geoestrategia de cada país, también la cuestión de la supervivencia nacional de la Federación Rusa para con su región, ¿no?, de intereses como potencia regional, y también el papel tan deplorable que ha hecho la OTAN desde su misma fundación, que recordemos, la OTAN se funda en el 49 y el Pacto de Varsovia se funda 5 años después, o 54 o cosas así. Es decir, como una organización defensiva frente a la OTAN que es ofensiva. Y este libro siempre lo voy a recomendar porque además os va a encantar. Es una redacción que no está, desde luego, eh, conectada con ningún tipo de, en fin, ¿cómo os digo?, de un lenguaje muy, muy denso, muy obtuso, muy difícil. En absoluto, lo puede leer absolutamente cualquiera y además que es de carácter muy divulgativo, que nos va a recordar claramente al Coronel, porque, repito, desde mi punto de vista, su saga se inspiró bastante en este libro. Y bueno, pues a colación os traeré otro que seguramente os vaya a gustar, pero además creo que seguramente ya lo conozcáis, porque le dieron un bombo enorme. Y esperemos, aquí lo tenéis, La llamada derrota de Occidente, del gran Emmanuel Todd. Este libro, que tendrá cosa de 2 años, no tendrá mucho más, este libro causó un grandísimo revuelo, tanto que, como ustedes pueden ver, es ya una cuarta edición, por Ediciones Akal. Y esto es algo que a mí me gusta bastante, ¿no? Que este tipo de libros pues se vendan continuamente, llegan a 4, 5, 6 o más ediciones, lo que significa que la gente está cada vez más interesada en la actualidad, cada vez más interesada en cuál es el desarrollo de los acontecimientos en cuanto a los enfrentamientos entre diferentes estados. Y esto es prueba de ello. Pero claro, las entrañas del libro como tal, que, mira, de 2024, ni 2 años, tiene uno, básicamente. Pues las entrañas del libro son de carácter crítico y bastante, en fin, poco alentadoras, ¿no? Pero que dibujan una realidad que se viene palpando desde hace ya bastantes años, no voy a decir unos años, lo que bastantes años. Y además el conflicto entre Ucrania y Rusia a partir de febrero de 2022 ha puesto sobre la mesa una realidad a la que muchos ya venían negando desde hacía bastantes años, y es precisamente a la derrota de Occidente, que nos recordará otro libro de hace ya bastantes años, que es La decadencia de Occidente, de ese gran Oswald Spengler, ¿no? En fin, de estos grandes olvidados a los que nadie, de los que nadie se acuerda, como también el grandísimo historiador Arnold Toynbee. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a mencionarle, no? Nadie se va a acordar de él, por desgracia. Y claramente este libro va en torno a romper ese gran mito, ¿no? Primero, la invencibilidad de Occidente. Segundo, la fortaleza de Occidente. Y tercero, el reforzamiento de Occidente frente a las potencias emergentes, que este Occidente sigue negando como potencias emergentes, porque claramente vive en una gran nebulosa ideológica que le impide concebir la realidad. Pero claro, este que le impide concebir la realidad, desde mi punto de vista, es una parte consciente y una parte inconsciente. La parte consciente es que es evidente que
está completamente derrotado, ya no es absolutamente nada, y que se niega a dar el papel o el relevo, ¿no?, de hegemonía del mundo hacia aquellas potencias emergentes que han demostrado fortaleza por agarrarse a sus diferentes identidades nacionales y a rechazar, incluso en un sentido institucional, el nihilismo, a lo que Occidente ha abrazado desde su más germinal esencia, porque, repetimos, el nihilismo, como forma parte del protestantismo, es normal que Occidente se vea atraído a él. Y esto es algo que Emmanuel Todd lo aborda impresionante, aunque desde mi punto de vista con ciertos errores. Emmanuel Todd, eh, hay una cuestión que no aborda desde mi punto de vista y que le daría al libro eh, mucha más fortaleza, es la cuestión de la secularización de las ideas religiosas. Es lo que sobre todo, ¿no?, puede dar bastante comprensión, porque una de las cosas que dice Emmanuel Todd es que Occidente, entre comillas, ha venido a menos porque ha ido abandonando de una forma paulatina las conexiones religiosas, y esas conexiones religiosas han venido transformándose en otra cosa, en básicamente nihilismo. Pero claro, no aborda exactamente la secularización de las ideas religiosas en ideas políticas, ¿no? Que la secularización es algo que voy a intentar, a ver si puedo explicarlo para que ustedes me entiendan, porque no es algo muy... primero, no me explico muy bien y segundo, no es algo que la gente suela escuchar habitualmente. Es lo que llamaría Gustavo Bueno la inversión teológica, ¿no? Digamos, ven ustedes este portaminas. La inversión teológica es lo siguiente. Ven ustedes que la idea política, imagínense que la idea política está aquí en la punta del bolígrafo, ¿no? Y aquí está en nuestro caso el cielo, ¿no?, o la religión, o las ideas religiosas. ¿Esto qué significa? Que la idea religiosa, ¿m?, está sobre la idea, entre comillas, política. Finalmente, ¿qué es una concepción teológica de la política, ¿no? Las ideas religiosas es lo que va directamente a la sociedad civil y se contempla en torno a ello. Pero claro, la secularización de las ideas religiosas, ¿qué es? Pues que exactamente el boli hace esto, se da la vuelta y ahora son las ideas religiosas como base de las ideas políticas. Pero las ideas políticas muchas veces no son conscientes de que las ideas religiosas son dicha base. Y un ejemplo que me gusta poner siempre es la secularización de la idea de Dios, de San Agustín. La secularización de esa idea viene a ser la siguiente, ¿no? San Agustín, la ciudad de Dios, pues básicamente está la ciudad terrenal, que es el Estado, y la ciudad infinita, que no tiene ningún tipo de pecado, que es incorruptible, que es celestial, que es el cielo. Pues claro, hace una distinción clara, ¿no?, entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. ¿M? Que de ahí viene, por cierto, el Estado laico, que es una idea altamente cristiano-católica, por San Agustín. No lo inventó Lenin, ni Pablo Iglesias Pose, ni nada, no. Inventó básicamente la Iglesia católica. De ahí aquello de que al César lo que es del César, en muy buena parte. Pues bien, esta idea, en un sentido secularizado, se puede entender también como la gran base del anarquismo filosófico. El anarquismo filosófico, claramente, ¿qué es lo que pasa? Pues que concibe en un sentido secularizado al pueblo, ¿no?, al ciudadano, al individuo, como el cielo, y al Estado como claramente la ciudad terrenal, que es corruptible, que es pecaminosa, que es básicamente eh, corrompible y despreciable. En cambio, el pueblo lo concibe de un sentido celestial, casi cuasi perfecto, que está siempre sometido a la ciudad terrenal, siendo ellos la ciudad de Dios. Pues esto es algo prácticamente, pues esto es algo básico, ¿no?, para poder casi entenderlo. Pues bien, la operación militar especial también ha dado mucho pie a revelar esta parte cuasi consciente de este Occidente que aún se cree superior a los demás, cuando no lo ha sido. Perdón, cuando no lo es. Y no lo ha sido nunca en un sentido moral, pero sí lo ha sido en un sentido económico, tecnológico, etcétera, que es lo que de verdad le ha insuflado ese delirio de grandeza que ya no es tal, ¿no? Y el sentido inconsciente es que una parte de ellos no sabe que son básicamente chatarra porque como están imbuidos en un delirio tan grande de grandeza
en frases delirantes que aún se creen poco más que superiores a los demás, porque claramente volvemos a lo mismo, es una secularización de ideas teológicas protestantes y es una evolución del racismo anglosajón por excelencia, que es creerte superior a los demás. Tú eres el civilizado y el resto son salvajes, que es básicamente como lo ha concebido el mundo protestante toda la vida de Dios, porque no concebían a los seres humanos como iguales, sino unos más iguales que otros. Y eso es algo que también Emmanuel Todd en este libro lo deja negro sobre blanco. Y ese nihilismo también ha derivado en una cierta ferocidad contra el enemigo ruso, ¿no? Las hordas bárbaras, las hordas bárbaras mongolas y asiáticas, ¿no? Eslavoasiáticas. Y ese nihilismo siempre se ha superpuesto a través de ciertos sistemas de valores, que repito, no son tales, contra los enemigos geopolíticos del occidente realmente existente. Y bien, ¿qué les ha llevado? Pues a una rusofobia paulatina y reiterada desde desde Estados Unidos, Europa Occidental, hasta Europa del Este, que es básicamente el avance de la OTAN hacia el este contra el poder ruso. Y bien, él claramente hace una definición de Occidente y hace una análisis de esa contraposición de las democracias liberales occidentales y la democracia autoritaria rusa, entre otras cuestiones. Y la gran cuestión aquí es que el Occidente como tal ha venido mucho a menos, ha venido claramente derrotado, porque ha perdido primero su sentido del ser, ¿no? Digamos que la parte ontológica no es es básicamente la nada, porque eso también es lo que conecta con el nihilismo. Y a lo que le lleva es a no creer absolutamente nada, tanto que no cree en nada, que se niega a sí mismo, incluso a través de la propia idea de autodeterminación del ser, del individuo. Ya saben ustedes qué es esto, ¿no? Al igual que está la llamada autodeterminación de las naciones, que desde mi punto de vista no existe, bueno, desde mi punto de vista ninguno, o sea, no existe en sí, nadie tú no te puedes autodeterminar, sino que hay algo que te heterodetermina, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento internacional para que existas como nación política. En el caso de las personas es igual, tú no te puedes autodeterminar, porque si la autodeterminación fuese real, nadie pediría legislación en torno a esto, porque esto significa que si pides legislación es porque quieres que te reconozcan, no que tú te reconozcas. Si tú te reconoces, genial, tú y tu autismo, pero en este caso no es así. Pues tanto es así que ese nihilismo les ha llevado a negarse a sí mismos, negar la nación española, negar las diferentes identidades europeas, negar los valores religiosos, negar todo lo que viene siendo la ontología de las naciones políticas que hay en Europa Occidental, que claramente yo me identifico con la mía, que es la española, que además es parte de una civilización mucho más amplia que abarca todo el mundo, que es la hispana o civilización iberófona, con esta idea de Frigiano Álvaro Durantes Prados, que es tan genialísimo. Pues bien, se ha negado a sí misma y, por supuesto, ha abrazado grandes mitos ideológicos que les han llevado hacia hacia el abismo de la historia o el basurero de la historia. Han abrazado las diferentes verborreas ideológicas de los liberales, sobre todo anglosajones, porque el liberalismo también es una cuestión mítica, no hay un solo liberalismo. No es lo mismo el liberalismo de las Cortes de Cádiz que el liberalismo de Locke, ¿no? El liberalismo que se movería por los Estados Unidos, también por Londres, no es en absoluto lo mismo ni parte de la misma ética. Pues resulta que toda esa verborrea del libre mercado, toda esa verborrea de los valores europeos, toda esa verborrea de los valores democráticos, toda esa verborrea solo les ha servido para desguazar sus propias naciones políticas. Con ese propio avance del modo de producción capitalista, de ir del capitalismo que produce, ¿no? O la economía que produce a la economía que no produce, a lo que han llevado es básicamente a el avance del paro estructural, como ellos le llaman, ¿no? Y por supuesto a la improductividad de las naciones políticas, tanto es así que el propio G7 ya es que no está representado por las grandes economías del mundo, en absoluto. No está representado, o sea, han perdido por completo, y más con la emergencia de los BRICS. Son economías que a través de ese capitalismo financiarizado
les ha llevado desde una economía real como la que tiene Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo, a una economía basada en una economía de casino, que es básicamente activos financieros, bolsas y demás zarandajas. No les ha llevado a una gran industrialización, sino todo lo contrario, a coger todas las industrias nacionales y deslocalizarlas en Asia, en este caso en China, que también eso China lo ha aprovechado muchísimo y ahora es, no sé si decir, el principal músculo industrial del mundo. A diferencia de los Estados Unidos, donde ya casi toda su economía la basa en este tipo de economía financiarizada, en inmobiliarias, en activos financieros, en Wall Street, en bolsa, en corredores de seguros. Es decir, aquella economía que no produce absolutamente nada, no produce valor real. Producto Interior Real, que es un concepto que también Emmanuel Todd mete en dicho libro, frente al Producto Interior Bruto, ¿no? Es algo que podemos ver, como también el nivel de los ingenieros ha bajado en los Estados Unidos o en el mundo occidental en general, y hay cada vez más ingenieros chinos, indios, iraníes, que curiosamente estos países son parte de los BRICS. Y aquí podemos ver las grandes diferencias entre ese occidente que ha quedado completamente derrotado, porque en muy buena parte se ha derrotado a sí mismo, perfectamente. Y podemos ver el gran contraste con aquel ámbito que a Enrique y a mí nos gusta llamar el mundo multipolar, que es una muy buena forma de llamar a ese mundo, aunque para el mundo multipolar es algo mucho más amplio. Pero aún se tiene que definir aún más, porque finalmente tanto unos actores como otros aún siguen con vínculos de la geopolítica del siglo XX, como es evidente, ¿no? Es decir, los cambios históricos pueden ser bruscos, pero su amplio desarrollo y su plenitud se alcanzan en un sentido paulatino. Y bien, esto también lo que intenta orientar el señor Emmanuel Todd es básicamente que otro mundo ha emergido. Y ese mundo ha emergido en un sentido mucho más fuerte y se posiciona cada vez más fuerte, porque este mundo sí ha aprendido bastante de ese capitalismo, repetimos, ese capitalismo que sí producía valor real, que sí producía puesto de trabajo, que sí añadía valor real a la economía de las diferentes naciones políticas, sobre todo el grandísimo músculo industrial, que además es lo que permite grandes masas y puestos de trabajo. Además, muy buenas repercusiones financieras para con las diferentes sociedades políticas y, por supuesto, claramente, pues para las siguientes generaciones. Pero esto cada vez está menguando mucho más en nuestras sociedades. No hablemos ya en España, que nosotros nos desindustrializamos. Nosotros. Sí, 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 tal y como lo oye. Nosotros éramos la novena potencia industrial, octava o novena potencia industrial. Y gracias a su señor Felipe González, catando órdenes de la socialdemocracia alemana, de la Comunidad Económica Europea, porque les debían bastante favores por hacerle presidente y financiarles desde la época del franquismo, a través de la Fundación Ebert y otras cuestiones, pues desindustrializaron por completo España. Así es, así es, así es. Tanto que acabaron con más de 1 millón de puestos de trabajo y todo lo que ha venido mucho después, pues claramente, pues a través de la División Internacional de Trabajo, convertirnos eso en un país de ladrillo, ¿no? De hacer casitas y de servir a seres anglosajones y centroeuropeos en bares con un perfecto inglés. Para eso ha servido la administración del PSOE desde los años 80. A través de ese llamado aquel libro blanco de la desindustrialización de Carlos Solchaga y Miguel Buller. Muchos de vosotros hasta os acordaréis, bueno, en este caso seguramente me está viendo Coto y me está diciendo, hombre, pues eso, claro, claro, o sea, claro, ¿a él qué le van a decir a él? Que no sé, ¿qué le van a decir a él? O sea, sí él ha vivido la historia básicamente en aquel contexto. Y uno de los grandes aspectos, y es algo que sobre todo Emmanuel Todd, es el aspecto del protestantismo, que es lo que sobre todo ha modelado, por ejemplo, la sociedad de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y cómo eso ha ido no menguando, porque ese tipo de elementos no menguan, sino que se secularizan y van
y van convirtiéndose en la base de otras ideas que surgen, como en este caso el llamado posmodernismo, que también es algo para echarle un ratillo, ¿no? Y bueno, resulta que finalmente la volatilización, como aquí dice, de la industria estadounidense también ha sido la gran base de la debilidad de este, ¿no? Recordemos cómo ya Estados Unidos no es la mitad del PIB del mundo, como lo fue, sino que es algo mucho más, va en constante minimización, porque claramente ha ido en transición hacia un modelo económico que no es de carácter productivo, como es el que os he comentado, y que claramente la meritocracia en este caso no sirve absolutamente para nada, porque la meritocracia en el mundo liberal es un auténtico mito. Pero curiosamente estos aspectos sí los ha aprendido bastante bien el llamado mundo multipolar, ¿no? Como ellos saben perfectamente que solo a través de una industrialización fuerte pueden avanzar, a través del I más D más I, pueden aumentar su nivel de vida, pueden aumentar su prestigio internacional, pueden aumentar también sus capacidades productivas, sus capacidades tecnológicas. De hecho, la mayoría de los papers científicos que se publican son iraníes, por poner un ejemplo. La grandísima porcentaje de patentes en el mundo son chinas, que las que se registran en el mundo son chinas. Y os estoy hablando de un alto porcentaje, o sea, la mayor del mundo, de las mayores del mundo, ¿eh? Eso Occidente lo está perdiendo en absoluto. Porque claramente aquí los modelos económicos explican bastante bien las dinámicas y las orientaciones de profesión y de vida de sus diferentes poblaciones. Eso lo explica bastante bien. Cómo ya los chavales no quieren ser ingenieros cuando es algo completamente básico. Que también os digo algo, en España, en este caso los ingenieros, generalmente es para irse fuera. Alemania, donde estoy yo afincado, pues por el grandísimo problema o sea, qué conocimientos o sea, los conocimientos adquiridos en la universidad, cómo narices lo van a aplicar en una España que carece de industria. Claramente se tienen que ir a los grandes músculos industriales de Europa para poder ver los frutos de su trabajo estudiantil. Creo que es algo completamente comprensible y que además le repercute económicamente de una forma mucho más positiva de la que puede ser en España. No me atrevo a hablar de sueldos, pero por encima de 3.000, 4.000 euros en Alemania. Y la verdad que hasta muchas empresas hasta te pagan el piso, te lo pagan absolutamente todo. También los arquitectos les ocurre tres cuartas partes de lo mismo. Son niveles de vida diferentes. Pero claro, el modelo educativo en España no está adaptado al modelo productivo español. Es algo también a tener en cuenta. Y es algo que claramente al estar imbuidos en diferentes ideologías que van hacia el subdesarrollo, ¿no? Como las ideologías del capitalismo verde, de eso de vamos a dejar de utilizar carbón, vamos a dejar de utilizar gasolina, vamos a dejar. Y finalmente, a lo que aspiramos es ¿a qué? A la autopatada en la escalera. Ir hacia el subdesarrollo más absoluto. Y finalmente, ¿a qué vamos a vivir? Vamos a tener que importarlo absolutamente todo. Y finalmente, ¿quiénes son aquellos que van a tener control sobre nuestras relaciones políticas? Pues primero los que tengan, los que sean propietarios de nuestra deuda, a los que le debamos dinero. Y segundo, aquellos que nos van a surtir de diferentes materias que necesitamos para poder el propio desarrollo de la vida de la sociedad española. Es que es tan básico como eso. Y es algo que Manuel Todd aborda de un modo impresionante, además de analizar con bastante exactitud, aunque en algunos aspectos difiero de él, de la cuestión de la guerra de Ucrania, porque ha sido evidentemente la grandísima puerta que ha abierto hacia la realidad de estas élites occidentales delirantes, que a través de esas ideas conscientes o subconscientes se están marchitando, pero finalmente están gobernando sobre sociedades cada vez más pobres. Eso lo podemos ver. Y más nosotros como españoles, cada vez más miserables, cada vez más desconfiadas con los poderes gubernamentales. Eso en los países como Rusia, países como Irán, y lo han demostrado incluso con la agresión israelí, que la propia oposición apoyaba al gobierno. En países como China eso no ocurre. Hay un gran apoyo popular hacia esos mandatarios y hacia esos modelos de vida política y económica. Es algo a tener en cuenta. Que repetimos,
que no es ni malo ni bueno, porque yo ni soy chino, ni iraní, ni ruso, pero es algo a tener en cuenta y es el objetivo. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Es la gran pregunta que nos debemos hacer. Y en torno a eso debemos también afirmar, en un sentido rotundo, ¿no? Que nosotros no tenemos nada absolutamente por lo que, en fin, por lo que abogar en estos sistemas, dentro de este propio sistema político, ¿no? Porque nos han traicionado y hemos sido completamente engañados al vendernos ciertas ideologías que no han servido absolutamente para nada, solo han servido pues para mostrarnos ese velo, bueno, o ponernos un llamado velo de ignorancia ante una realidad que no era tal, porque siempre nos han ofrecido o prometido prosperidad y nunca ha ocurrido. Cada vez somos más pobres, tenemos cada vez menos poder adquisitivo, tenemos cada vez menos capacidad de propiedad. O sea, nosotros somos menos propietarios que nuestros padres y nuestros padres fueron más, o sea, fueron menos propietarios que nuestros abuelos. Y lo pongo de referencia como con mi edad. ¿M? Hay algunos que serán directamente sus padres más, perdón, menos propietarios que sus propios abuelos, pero en otra generación, ¿no? Y esto, pues, Samuel Todd lo deja bastante claro. Las economías productivas ya no son una realidad en la Europa nuestra y para nosotros. Y como esto no puede acabar sin una recomendación de un libro que también hemos tenido aquí y lo hemos presentado, como es este, a ver que está cargando y esto no siempre va muy bien. Este libro, este libro que ya presentamos aquí con uno de sus escritores, de Enrique Refollo, con el señor Rocafort estoy intentando a ver de qué forma, en fin, podemos cuadrar, porque la última quedó un poco pendiendo de un hilo, ¿no? Como siempre ocurre. Ya sabéis que este tipo de autores o este tipo de figuras, pues tienen que ir a 50.000 sitios a la semana y realmente no dan a los pobres abasto. Pero bueno, no podía acabar este programa, aunque nos queda un ratito, nos queda un ratito, sin hablar de este libro. Este libro que ha sido, en fin, ha salido a la palestra recientemente, ¿no? Recientemente en este año, vamos, en marzo de 2025. Hace 3 meses, como aquel que dice. Y bueno, este libro no es solo lo que pueden ustedes ver en la portada, ¿no? Un mero análisis de lo que ocurre entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Es más bien una foto orientativa, sino que da las claves de esa transformación que hemos venido comentando todo este rato. Y por supuesto con una cuestión que para mí es de vital importancia, que es la hispanidad. La hispanidad. ¿Qué narices pintamos nosotros o qué papel deberíamos tener nosotros en dicho mundo multipolar que se viene cada vez más fuerte? Pues bien, os voy a comentar, por ejemplo, la parte de Enrique, y es una muy buena introducción a la geopolítica. También hay ideas como el eurasianismo, el multipolarismo y la parte práctica de todos estos aspectos, incluso pasando por aquella cumbre de Kazán con los BRICS, y que eso fue en octubre, noviembre. Y claro, todo eso, eh, ¿qué es exactamente a lo que debe repercutir o cuál es su traducción? Pues en esto se destaca el señor Enrique, y es que hace un recorrido por la India, por China, por Rusia, para explicarnos cuáles son los desarrollos económicos, geopolíticos, geoestratégicos, su importancia y su papel cada vez más importante en el marco de las relaciones internacionales. Pero repetimos, esto no solo se dedica en la práctica, sino también en la teoría, ¿no? Nos hace una pequeña, una gran, bueno, más que pequeña, una gran introducción hacia cierta terminología, que es lo que siempre hemos repetido en este canal y también en este programa desde el minuto uno, y nos familiariza con una serie de conceptos que nos van a ayudar bastante para entender el resto del libro. Y repetimos también, Enrique tiene una forma muy, muy, muy didáctica y divulgativa de escribir,
y eso nos va a ayudar mucho más a la hora de comprender la realidad actual. Repetimos, sin ningún tipo de academicismo. Eso sí, la profesionalidad, la formalidad, la entereza de la explicación no falta, os lo puedo asegurar, ¿no? Y claramente también a la hora de explicar, pues nos desmonta esas diferentes concepciones que hay entre las relaciones, o sea, es decir, las diferentes escuelas de relaciones internacionales, ¿no? Sobre todo la liberal y la realista, ¿no? Aunque hay más, ¿no? Pero estas digamos que son las principales, ¿no? La realista y la liberal son, en resumidas cuentas, aquella que hace dichas relaciones internacionales a través de la propia realidad efectiva, de su propio desarrollo, de la forma de desenvolverse de los diferentes estados, que es básicamente, vamos a utilizar algo que no me gusta, pero egoísta, ¿no? Cada uno busca sus intereses. Y la otra, cuya base está repleta de idealismos, como democracia, a veces bien común, cooperación, cuestión de voluntades, es decir, hace uso de la ideología y le intenta plasmar en la realidad, cuando eso no va así, ¿vale? Por ejemplo, los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, pues está más cerca de las relaciones internacionales liberales que de la realista. La realista, siendo realistas, no existen los derechos humanos, existen los derechos nacionales en este caso. Es decir, los seres humanos no tenemos derechos como seres humanos, sino más bien como parte o miembros de una nación política. Por lo tanto, nuestros derechos son nacionales. Otra cosa que exista después son los llamados derechos humanos, que esta gente lo aplica y no lo aplica cuando ellos les hacen narices. Porque se habla de derechos humanos con la guerra de Rusia-Ucrania, pero nadie habla de derechos humanos con la cuestión de Gaza. Y a los liberales esto le encanta. Cómo hacen uso de la Corte Penal Internacional para unas cosas, pero no para otras. Como por ejemplo, hacen uso de ella, como lo primero que hicieron fue ir frente a Putin por una cuestión de un supuesto secuestro de unos niños en zonas que iban a ser bombardeadas, y otros en el caso de Netanyahu, que por cierto, ¿cuáles de aquellos países que han firmado el Tratado de Roma con respecto a la Corte Penal Internacional eh, han detenido a Netanyahu en nombre de la Corte Penal Internacional, a pesar de los grandísimas acusaciones que hay contra él? ¿Sabéis cuántos? Ninguno. A pesar de lo que ha hecho, que es el gran Satán, hay que decirlo así. Bueno, es el pequeño Satán, el gran Satán sabemos que son los Estados Unidos. Pero es también muy buena forma de familiarizarse, ¿no? Sobre todo con el concepto de fin de la historia. Y este tipo de conceptualización da mucha manga ancha, ayuda muchísimo para comprender la realidad actual. Y sabemos perfectamente que cuando hablo de realidad actual es aquella incluso que está en marcha, ¿no? Para lo cual siempre voy a recomendar una visión realista de las cosas, ¿no? De la escuela realista de las relaciones internacionales, que luego está la defensiva, la ofensiva, bueno, la ofensiva sobre todo de John Mersheimer, por ejemplo, que es un auténtico, maquinón en este aspecto. Y finalmente, las relaciones internacionales son aquellas relaciones em, que se efectúan en términos de poder, básicamente. Son las relaciones entre estados efectuadas en términos de poder. Es decir, el poder es como eje en torno al cual los estados se relacionan entre sí. No la democracia, ni la igualdad, ni los derechos humanos. El poder, que es el eje básicamente de la política, ¿no? La influencia. Y el poder diplomático también es poder. Poder no es solo siempre el poder de las armas, que es en todo caso sería el poder militar, sino también el poder diplomático. Y bueno, con estas lecturas espero que os hayan ayudado, aunque sea en mi básica explicación, rápida por así decirlo, pero que sobre todo os ayuden a la hora de comprender ciertas noticias, a la hora de comprender ciertas afirmaciones y ciertos conceptos, os pueden acercar mucho más hacia una realidad más objetiva, que repetimos, la realidad en cierto modo es subjetiva, me refiero. Hay una parte de subjetividad, cada uno percibimos las cosas tal y como nos la hacen percibir, pero también a través también de cierto porcentaje de, mm, de subjetividad.
Eso nos hace muy maleables. Ahí están los medios de comunicación como gran prueba de ello, que hacen uso de esta herramienta pues, para orientar la opinión, porque la opinión no es opinión pública, es opinión publicada, que es el lugar donde nace la opinión pública. Tú no pienses así porque has sido o eres parte de un pensamiento individual, ¿no? Flotante, sin ningún tipo de influencia externa. En absoluto. Quien piense eso vive en Babia, en absoluto. Por supuesto. Es decir, ustedes hasta hablan español y me entienden a mí porque otros os han influido en un sentido externo, ¿no? Somos producto de la historia. Y ese presente en marcha, porque el presente en marcha también es historia, de ahí que los periodistas sean historiadores del presente. La mejor forma de entenderlo es haciendo uso o conociendo aquellos conceptos que aplican estos analistas a la hora de abordar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de acuerdo bilateral, cualquier tipo de problemática en una acción política concreta y también la propia política de bloques. Es otro concepto también que tiene excesiva importancia, cada vez más. Que el llamado mundo bipolar se disolvió en el año 91 con el triunfo del bloque occidental frente al oriental, pero desde mi punto de vista el concepto de bloques cada día guarda más importancia, porque hemos podido ver que no hay forma de derribar el mundo occidental si no es a través de la unión de aquellas pequeñas, aquellas potencias emergentes que están cada vez más reforzadas, lo que nunca encuentra el reconocimiento del gran hegemón anterior. Y aquí donde se puede entrar incluso a la gran trampa de Tucídides, ¿no? Y es que un hegemón no va a dejar nunca, eh, no va a dejar nunca el propio hecho de seguir siéndolo, a no ser que ya pase a las armas activas, o a la defensa férrea, que es básicamente la ofensiva. Destruirlo antes de que se hagan fuerte, ¿no? Básicamente como estaría pensando Estados Unidos en este mismo instante con China y con esa gran potencia militar que es Rusia, aunque en este caso hay más comunicación entre un presidente y el otro. Aunque bueno, hemos visto cómo Donald Trump no está cumpliendo ningún tipo de promesa que ha hecho, ni siquiera con los papeles, aquellos papeles, ¿no? Papeles Epstein, ¿no? Que por una parte afirman que sí existen, los tienen sobre la mesa, luego que no existían. Y es que finalmente a lo mejor esos papeles, pues lo que hay sobre todo son nombres de compañeros suyos republicanos o personas que pagan bastante bien las campañas políticas y no merece mucho la pena. Igualmente, los papeles del señor Epstein, con los nombres, las listas Epstein, son más útiles si no se dice exactamente lo que dicen que si se revelan, perdón, que si se desvelan. Se pueden utilizar para meter muchas presiones. Igualmente, no me quería despedir sin antes deciros que ante todo lo que debéis buscar no es solo el conocimiento a través de los vídeos, sino también el conocimiento a través de la literatura, ¿no? A través de diferentes recomendaciones bibliográficas. A mí me podéis hablar en la caja de comentarios, claramente, si no lo puedo leer de otra manera. Me podéis preguntar acerca de cuáles son aquellos intereses que tenéis, aquellos eh, temas que más os interesan, aquellos temas que más queréis saber o más os llama la atención y solo quizá, porque tampoco soy una persona, en fin, no soy aquí una persona sabia ni nada, pero quizá os pueda ayudar en este aspecto y orientaros bibliográficamente. Algo he podido leer, pero claramente no lo puedo saber todo. Aún me quedan muchos años por delante, desde luego, para saberlo. Y espero que ante todo os haya gustado este ensayo de programa. Es la primera vez que hago algo así, con mis problemas, por supuesto, como siempre, pero ante todo con la mejor de las intenciones y ante todo con la mejor forma de intentar, aunque sea, que reflexionéis y que os orientéis. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Estoy a la espera de que me confirmen un invitado, a ver qué tal se nos puede dar. Y a ver qué tal podemos tener la próxima semana bien acompañaditos, como siempre. Así que nada,
que tengáis un muy buen fin de semana y como siempre sabéis, seguid pendientes porque este mundo es un mundo de poderes en jaque.